Buenos días, mi nombre es Sharon Guarín, soy estudiante de Contaduría Pública del ITM y este trabajo es de la materia de Revisoría Fiscal con el docente Ricardo Alonso Colmenares. Hoy vamos a hablar de la evolución histórica de la Revisoría Fiscal en Colombia. Empezamos por la primera era, que son los orígenes y el control estatal. Esta va a mediados del siglo XIX, específicamente en 1931. Luego sigue la era 2, que es la profesionalización de la figura, de 1935 a 1960. Luego tenemos la era 3, que es la consolidación jurídica, va de 1971 a 1990. Y por último tenemos la cuarta era, que es la modernización e internacionalización. Esta va desde el año 2009 hasta el año 2022. La evolución normativa de la revisoría fiscal en Colombia. Bueno, empecemos por los antecedentes. Eh, la revisoría fiscal se remontan al siglo XIX, cuando ya existían mecanismos de vigilancia sobre las actividades comerciales y los recursos. Aunque todavía no existía la figura del revisor fiscal, ya estaba presente la necesidad de controlar y supervisar. Luego, eh, en 1923, se expidió la Ley 42, que creó la Contraloría General de la República. Este fue un paso importante porque fortaleció en Colombia la cultura del control y la vigilancia de los recursos. A partir de esta, en 1931, con la Ley 58, aparece una referencia legal expresa al revisor fiscal. Y es que se establece la vigilancia de las sociedades anónimas y comienza a reconocerse formalmente la importancia de esta figura. Luego, en 1935, la Ley 73 hizo, hizo obligatoria la figura del revisor fiscal para determinadas sociedades anónimas. Y esto, digamos que representa un avance importante porque la revisoría fiscal empieza a convertirse en un requisito legal y no simplemente en una opción de las empresas. ¿Qué pasó? Bueno, la figura del revisor fiscal adquirió mayor importancia porque se estableció la obligatoriedad de contar con un revisor fiscal en determinadas sociedades anónimas. Mm, Bueno, en palabras simples podríamos decir que ya no era solamente una figura de control que algunas empresas podían tener. Para determinadas sociedades se convirtió en una obligación legal. Luego, en 1936, bueno, de 1936 a 1937, eh, los contadores comenzaron a organizarse como gremio. Esto ayudó a fortalecer la profesión contable y creó las bases para una mayor profesionalización de quienes posteriormente ejercerían funciones de revisoría fiscal. Aquí hay que parar y pensar que esto es muy importante porque la revisoría fiscal necesitaba profesionales preparados y pues con una profesión contable organizada. Eh, a partir de esta, en 1956, mediante el decreto 2373, que es la exclusividad del contador público, se reglamentó el ejercicio de la contaduría pública y se fortaleció la relación entre la revisoría fiscal y la profesión contable. A partir de esta, eh, se exige una mayor preparación profesional para ejercer estas funciones. En palabras simples, podemos decir que el Estado comenzó a exigir que quien realizara esta función tuviera conocimientos y preparación profesional de contabilidad. En 1960, la ley 145 reglamentó de manera más completa la profesión del contador público. Esto fue fundamental porque debido a esto la revisoría fiscal quedó vinculada a una profesión formalmente regulada, con requisitos y responsabilidades específicas. Y aquí también hay que detenernos y pensar
porque es importante. Y la realidad es que el revisor fiscal debe ser un contador público y al regularse la profesión también se fortalece la calidad, la responsabilidad de quienes ejercían la revisoría fiscal. A partir de esta, en 1971, con el Código de Comercio, eh, ocurre uno de los momentos más importantes de la historia de la revisoría fiscal. Y es que el Código de Comercio dedica un capítulo completo a esta figura y establece sus funciones, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades. Por eso podemos decir que aquí se consolida jurídicamente la revisoría fiscal. Esto lo podemos ver en el artículo 203 al 217. En palabras más simples, pues acá realmente la revisoría fiscal queda mucho más organizada dentro de la legislación comercial colombiana. Luego, en el año 1990, con la Ley 43, se fortalece la profesión contable y establece principios fundamentales para su ejercicio. Para la revisoría fiscal fue muy importante porque reforzó aspectos como la ética, la independencia y la responsabilidad profesional. Luego de esto, en el año 2009, la Ley 3 de 14 marcó el inicio de la convergencia de Colombia hacia estándares internacionales. Esto transformó la profesión contable y la revisoría fiscal, porque los profesionales tuvieron que adaptarse a eh, normas internacionales de información financiera y auditoría. Bueno, acá también, muchachos, es muy importante porque estas normas internacionales, que son las NIF y de aseguramiento eh, de información, las NIA, transformaron la forma en que el revisor fiscal auditaba y dictaminaba los estados financieros. Luego, en el año 2015, eh, se expide un decreto, el decreto 2420, que es la compilación del marco técnico normativo. Este decreto compiló y organizó gran parte de la normativa relacionada con la información financiera y el aseguramiento. Esto facilitó también la aplicación de las normas y se consolidó el nuevo marco técnico de la profesión contable. En palabras más simples, podemos decir que en lugar de tener reglas dispersas en diferentes normas, se buscó con esto que se organizaran y que se reunieran en un solo marco reglamentario. Eh, Luego, en el año 2016, con la ley 1778, se fortaleció la lucha contra el soborno transnacional. Esto reforzó la importancia de la revisoría fiscal como una figura de vigilancia y control dentro de cada una de las organizaciones, especialmente frente al riesgo de corrupción. Eh, y aquí nos preguntamos nosotros, ¿qué tiene que ver esto con el revisor fiscal? Y realmente tiene que, porque el revisor fiscal cumple una función de vigilancia y debe prestar atención a situaciones que pueden representar riesgo de corrupción o incumplimiento. Y a partir de esta, en el año 2022, con la ley 2195, eh, se fortalecen las medidas contra la corrupción. Acá realmente se reforzó el deber de denuncia del revisor fiscal. Y esto realmente demuestra cómo la profesión ha evolucionado. Hoy el revisor fiscal tiene una responsabilidad que va más allá de revisar información financiera, puesto que también participa en la protección de la transparencia y el cumplimiento de la ley. Con todo esto, chicos, quiero dar una crítica. Y es que, desde mi punto de vista, la evolución de la revisoría fiscal en Colombia ha sido muy positiva realmente, porque ha pasado de ser una función enfocada principalmente en vigilar y revisar a convertirse en una herramienta fundamental para la transparencia, la ética y la confianza empresarial. Sin embargo, yo considero que su verdadero valor depende
de que el revisor fiscal actúe con independencia, criterio profesional y responsabilidad, y no simplemente como alguien que cumple un requisito legal. Bueno, en conclusión, podemos decir que una buena revisoría fiscal no solo detecta errores, sino que ayuda a prevenirlos y contribuye a que las organizaciones actúen de manera más transparente y responsable. Muchísimas gracias. Esta fue la presentación de hoy. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego.